Hola, hola, seguimos aquí con ustedes, siempre con ustedes y por siempre. Este canal ustedes saben que es de ustedes. Vamos a continuar en el día de hoy con la úlcera gástrica, le pongo versus úlcera péptica, porque vamos a ver esa pequeña diferencia que muchas veces alguien dice tengo una úlcera péptica, tengo una úlcera gástrica. Vamos a ver, establecer cuál es la diferencia. Y les prácticamente les estimulo desde ya con esa palabra, esta bacteria prácticamente que habita en el tubo digestivo, sobre todo en el área gástrica. ¿Por qué? Porque le gusta ese pH bajo, que sería de 2 a 3, como sabemos ya en el tema anterior, hablamos bastante de estómago. Y les solicito ver el video anterior para que haya una continuidad con todas estas patologías que vamos a ver de sobre estómago. Algunos temas importantes, hay miles de temas sobre estómago, pero solamente vamos a ver los temas más importantes. Bueno, aquí tenemos entonces, ahí tenemos una muestra, este es el estómago, representando una úlcera en esa situación, y vemos a este señor con ese gesto de una gran pirosis, un gran ardor gástrico que lógicamente se produce cuando hay una gastritis intensa versus úlcera gástrica. Vamos a seguir adelante entonces en el tema de hoy. Vamos a ver que estos temas, hoy vamos a ver el tip sobre cómo proteger nuestra audición. Simplemente va a ser un tip sobre algunos aspectos básicos del oído y cómo protegernos sobre este tema. Breve comentario sobre la anatomía gástrica. Vamos a ver qué es la flora bacteriana del tubo digestivo o la microbiota, muy importante porque viven en simbiosis, pero cuando se altera la flora puede ser que nos causen inflamaciones a nivel del tubo digestivo. ¿Quién es el Helicobacter pylori? Vamos a verlo el día de hoy. ¿Quién es él? ¿Cómo produce? ¿Cómo se relaciona él con esta úlcera gástrica? ¿O se le ha dado a relacionar? Concepto de úlcera, epidemiología, muy importante, algunos datos generales, semiología de la úlcera gástrica, diagnóstico, complicaciones y tratamiento general. Los medicamentos más frecuentes, más mencionados que se usan en la úlcera. Así que nos vamos entonces con el tip de hoy. Aquí de pronto ven representado una oreja, el tubo digestivo. Acuérdense que el tip a veces tiene relación con el tema de ese día, pero a veces no. A veces toco un tip con otro tema paralelo. Aquí está el oído externo, el oído medio. Ahora en el tip le voy a dar una refrescadita rápida de la anatomía para que las personas que vean este tip sepan cómo es el oído a grandes rasgos. Recuerden que me ven estudiantes, me puede ver una persona que sea otorrino, experto en esto y le sobra este tema, o puede ser personas que me vean que no saben nada de oído, y por eso tengo que bajar un poquito la intensidad y para que me entiendan. Entonces aquí les pongo cómo proteger nuestra audición a grandes rasgos en este tip. Como siempre ponemos en blanco para poder establecer breve recordatorio del oído, cuáles son sus porciones principales. Fíjense, esta es la oreja, inmediatamente unos centímetros, de 4 a 5 centímetros, vamos a encontrar esta membrana y esta parte se va a llamar oído externo. Aquí tenemos el oído medio, donde están los huesecillos del oído, el martillo, el yuki y el estribo, y un oído interno, allá adentro, con todos esos, el laberinto que se llama. Simplemente, el motivo fundamental es que sepan que hay una membrana que separa el oído externo del oído medio, una membrana que es bastante fuerte, es una continuidad de la piel, el color nacarado, nácar, pero fíjense que puede ser lesionada si no cuidamos nuestra audición. Ella puede romperse ante traumatismo, etcétera, o objetos punzantes, etcétera. Esa es una idea general del oído para que sepan que hay un conducto auditivo externo, pero que hay un límite, hay un stop, que sería la membrana
auditiva, esa membrana auditiva primaria, muy importante. Vamos a ver entonces tapón de cerumen. Tapón de cerumen puede ser uno de los aspectos que podemos encontrar en el oído. Podemos encontrar infección de oído general por hongos, etc. Podemos lesiones de la membrana timpánica primaria, que está acá. Y estos son datos generales que les doy para que sepan en qué estamos. Y la audición puede tener alteraciones por continuidad o por prácticamente un tipo de hipoacusia de tipo conductiva o sensorial. La conductiva muchas veces la provoca la misma persona porque no sabe del oído, no se lo cuida, etc. Vamos a ver entonces qué son los decibeles. Muy importante. Muchas veces no tenemos que romper la membrana para que se altere. Muchas veces simplemente estamos sometidos a oídos intensos. Los decibeles son los niveles de audición que puede controlar la cóclea en ese oído. Por tanto, miren el colorcito como va aumentando hasta rojo. Verde son los sonidos que no nos molestan o no nos dañan. Amarillo son los sonidos normales, por ejemplo, una aspiradora, etcétera, una secadora de pelo, etcétera, un motor. Pero miren cómo hacia la parte de un sonido de avión, tanque de guerra, etcétera, ya está por encima de 160 decibeles. Y miren cómo hay ruidos que ya no son soportables y pueden dañar el mecanismo de audición. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir. ¿Cómo proteger nuestra audición? Prácticamente tenemos que fíjense que no introducir objetos extraños en el canal auditivo. Y le pongo las fotos esas de estas llaves porque prácticamente es el objeto que más frecuentemente la persona se introduce en el oído y puede dañar la membrana timpánica. No ruidos exagerados. Los ruidos exagerados que entran ya en la parte más superior de los decibeles, sonido. Y fíjense, les pongo el headphone, los headphones, porque fíjense que ese ruido, entre comillas, se soporta. Aunque parece que lo oímos alto y no nos molesta, pero está considerado que prácticamente está en los límites prácticamente entre lo soportable y lo no soportable para el oído. Hay que tener cuidado con los headphones. No quiero decir que no se usen, no tengo nada en contra de los headphones, pero puede su uso indiscriminado, si no hay un límite adecuado de ese sonido, nos puede dañar la membrana y la parte conductiva del oído. Lavado de oído bien realizado. Lógicamente hay que siempre lavado de oído por un experto para usar las sustancias adecuadas para no dañar la membrana, etc. El lavado de oído es muy importante frecuentemente para evitar. Recordar que el cerumen no está ahí por gusto. El cerumen tiene propiedades aseptizantes del conducto auditivo externo y no se debe quitar totalmente. Los lavados de oído deben ser bien controlados y manejados por un experto. Así que, bueno, nos vamos de ahí. Ese era el tip que quería hablarle a grosso modo. Y nos vamos entonces al día de hoy, al estómago, nuevamente. Y aquí les pongo breve anatomía del estómago y su irrigación. Vamos a recordar que el estómago es un órgano receptor de alimentos, como lo habíamos hablado en el tema anterior, y que ahí va a llegar el alimento para realizar la tercera fase de la digestión. Recordar que hay una fase cefálica, hay una fase prácticamente oral, de masticación, etc. Y una fase digestiva donde ya se va a llevar a cabo la digestión. En esta fase se producen sustancias como el ácido clorhídrico, como ya sabemos, y se pueden producir, dependiendo de factores protectores y factores agresivos se descompensen, puede alterar la mucosa y producir gastritis o úlcera. En el día de hoy estamos en la úlcera. Recordar que la irrigación es un órgano muy irrigado, fíjense, se los vuelvo a mostrar porque es muy importante, del cual la responsabilidad mayor es del tronco celíaco, por la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha,
todas vienen prácticamente de ahí, aunque de una forma un poquito secundaria. La esplénica que va a dar los vasos cortos, fíjense que, y esta misma arteria gastroduodenal que va a dar junto con ramitas de la mesentérica superior, la gastroepiploica derecha y de los vasos cortos la gastroepiploica izquierda. Es un órgano muy vascularizado. Súper vascularizado, ¿por qué? Porque todas esas masas musculares que hemos hablado, esas capas en el video anterior, se mueven y consumen mucha cantidad de sangre. Por eso es que el periodo, muchas veces se habla de que si me baño después de comer, que si hay un susto después de comer, etcétera, me puede paralizar la digestión. Bueno, lógicamente lo que pasa es que el mayor % de sangre después de la digestión va hacia el estómago. Por toda la motilidad que se produce acá, de forma involuntaria, consume mucha cantidad de sangre. Y si yo desvío la sangre a otro ejercicio, a otra cosa, puede paralizarse la digestión. Eso sí está demostrado. Muchos le llaman que te da una embolia. Bueno, en realidad eso no es así en realidad directamente. Recordar que, fíjense, recordar como que futuramente vamos a hablar de lo que es, bueno, no en el día de hoy, de la neoplasia gástrica. Simplemente recordar un poquito que en los sistemas hay ganglios pilóricos que van a recibir la linfa, los que son los mesentéricos, el grupo de nódulo superior gástrico, los de la parte del pedículo esplénico, los que son subpilóricos prácticamente, y otros grupos que van a los ganglios mesentéricos que rodean al plexo solar del sistema autonómico por acá. Así que todo el estómago tiene ahí están las flechitas que prácticamente nos habla de la dirección que lleva la linfa. ¿Ven? Prácticamente, por ejemplo, los que son las úlceras o malignizadas, etcétera, o las inflamaciones de la curvatura menor van hacia estos grupos de ganglios, y los que son de la curvatura mayor van hacia los subpilóricos, y de la curvatura mayor también pueden ir al grupo del pedículo esplénico. Esto es una idea general para que vean cómo, recordatoria, cómo va la linfa de esa inflamación llamada úlcera, llamada gastritis o llamada neoplasia. Ahora bien, conceptos, algunos datos importantes, como que hoy vamos a hablar del Helicobacter pylori, o sea, como relacionado con esta úlcera, lógicamente, concepto de algunos datos de la flora bacteriana. El tubo digestivo desde la cavidad oral hasta el ano está cargado de bacterias de distintos tipos. Y por ejemplo, la microflora o microbiota es la colectividad de bacterias que pueblan la superficie de la mucosa llamada hospedador. Esa mucosa es hospedadora de todas esas bacterias que viven en simbiosis con bacterias que viven prácticamente en simbiosis con el ser humano. Que si se altera su producción o su concentración o su superproducción de esta bacteria, pueden dar al traste con una inflamación o conspirar con ellas. La población viva del colon prácticamente puede alcanzar un peso variable de 30 a 600 gramos. Imagínense, supone más del 95% de la microbiota del anfitrión, de esa persona. Lógicamente, vamos a ver entonces cómo se comporta. Más o menos 100 billones de bacterias de unas 400 especies distintas pueden habitar prácticamente en lo que es desde el tubo digestivo. Vamos a ver que 10 a la 4 bacterias por mililitro en el duodeno proximal, hasta 10 a la 7 bacterias en el ilion terminal. Fíjense cómo la cantidad, lógicamente, las bacterias más agresivas están hacia lo que es el colon, muy importante. El jugo gástrico tiene alrededor de 1000 bacterias por mililitro, incluyendo el Helicobacter pylori. ¿Qué pasa? Que hay bacterias en el tubo digestivo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo en el estómago, que es un pH tan ácido, pueden haber bacterias? Claro, porque ese Helicobacter pylori, como les digo, vive en un ambiente y produce amoníaco.
Ese amoníaco, lógicamente, es alcalino y puede, su medio ambiente, donde él vive exactamente, puede hacer alcalino ese pH. Y esto nos ayuda en el diagnóstico. Con el aliento, el diagnóstico del Helicobacter pylori se hace a través de un aliento, que es el aliento de la persona, y por ahí pueden haber esas esporas o ese diagnóstico de la presencia por ese amoníaco del carbono 14 del Helicobacter pylori. Vamos a ver de eso al final un poquito. Y fíjense cómo de lo que es de la cavidad oral hasta el recto, las bacterias van aumentando. Esto es importante porque en un futuro, cuando hablemos de una perforación gástrica, de una perforación duodenal o de una perforación de colon, el peritoneo se va a ver afectado de diferentes formas, porque depende del contenido. Esto es un tema, cuando hablemos de perforación, síndrome perforativo abdominal, vamos a hablar y profundizar sobre este tema. Ok, ¿quién es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, también conocido como H. pylori, importante, porque lo pueden encontrar así. H. pylori es una bacteria que vive en nuestro estómago, vive aquí en nuestro estómago, en simbiosis, como le digo, siendo responsable de la infección bacteriana crónica común en los humanos. Se ha demostrado la relación que existe paciente con úlcera versus presencia o diagnóstico de Helicobacter pylori. Se ha demostrado entonces que este Helicobacter pylori tiene una relación muy directa con esa inflamación o esa degradación de la mucosa y con el efecto del ácido, o facilita prácticamente. Está entre si facilita el daño de la mucosa o se adhiere al daño de la mucosa, aumentando este daño de la mucosa de esa úlcera gástrica. Este es el Helicobacter pylori, prácticamente, que vive en nuestro estómago y en simbiosis moderada con nuestro organismo. El aumento de este puede ayudar o contribuir con la formación y o continuación de la lesión ulcerosa. ¿Qué cosa es la simbiosis bacteriana? Porque a veces estamos hablando, o oímos lo que es simbiosis de la microbiota. Fíjense que tiene una función de nutrición, una función de nutrición como resultado de la actividad bioquímica de la flora. La bacteria tiene su metabolismo, tiene su ingestión, su pinocitosis, por ejemplo, y su excreción o exocitosis. Prácticamente ingieren moléculas y pueden también finalmente producir esa secreción. Toda esta secreción, la actividad bioquímica de la célula, participa en la nutrición de la mucosa del mismo órgano en donde habita. Funciones de protección, previendo la invasión de otros microorganismos patógenos. Esos mismos contribuyen a la no agresión de esos otros organismos patógenos. Seguimos entonces en esa simbiosis importante. Funciones estróficas sobre la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal y sobre el desarrollo, modulación del sistema inmunológico. Lógicamente, ustedes han oído hablar de que si muchas veces le ponemos muchos enemas evacuantes, enemas como tratamiento, podemos cambiar la flora intestinal del colon. Claro, si se cambia la flora, aumentan las infecciones, aumentan las inflamaciones de esa mucosa del colon. O si tomamos muchos líquidos purgantes, como se dice, podemos alterar esa microbiota. Asimismo, estas tres funciones de nutrición, de protección y de proliferación las alteramos cuando no mantenemos una adecuada alimentación, una adecuada ingestión de medicamentos que prácticamente a veces los tomamos sin autorización de un facultativo, y puede alterar todas lo que es estas funciones de nuestra microbiota. Viven en nosotros, pero nos ayudan y viven en simbiosis. Ahora bien, ¿cuáles son las células que habíamos hablado, para recordar, de la mucosa gástrica? Teníamos las células de la mucosa que producen mucus, teníamos las mucosas parietales que producen el factor intrínseco de Castell y el ácido clorhídrico, importantísimo, para la digestión. Ese mismo ácido que puede lesionar la mucosa cuando los factores protectores disminuyen,
Bueno, pues es el que nos ayuda a realizar la digestión. Las principales con la lipasa gástrica y el pepsinógeno, muy importante, y las células G, recuerden las células G que producen las células que son la SL relacionada con la histamina para ayudar en la secreción de la acetilcolina a nivel gástrico y así estimular la producción de ácido clorhídrico. Estas células secretan gastrina que controla la producción de sustancias y la motilidad gástrica. Importante recordar que el parasimpático ayuda en la motilidad y el simpático controla la motilidad. Están en una constante relación y estas células estimulan esa motilidad o la pueden enlentecer. Así que estas son las células principales que se las recordamos, que están en el video anterior. En este video solo un recuerdo. ¿Qué es una úlcera? Ya ahora entra. ¿Qué es una úlcera? Porque a veces oímos hablar de úlcera gástrica, pero ¿qué cosa es úlcera? Es una solución de continuidad con pérdida de sustancias de tejidos orgánicos. ¿Dónde puede estar? Fíjense que ¿dónde puede estar ubicada? En una pierna, en el estómago, estamos hablando, en la boca, llamada aftas o úlceras de la mucosa de la gingival, por ejemplo. Miren aquí en una pierna, una úlcera venosa. Esto es una úlcera, por ejemplo, en la piel. Úlceras de colon. Recuerden la colitis ulcerativa idiopática. Son úlceras grandes que pueden destruir toda la mucosa del colon. ¿Qué pasa? Que se acompañan con secreción de pus sostenida por un vicio local o por una causa interna. Lógicamente. Esto, por ejemplo, la úlcera puede ser de tipo por falta de irrigación, puede ser después de una lesión, puede ser después de una quemadura. En realidad es una solución de continuidad, así se llaman las heridas, ¿no? Ya sea por fricción, por laceración o por cortadura. Solución de continuidad. La úlcera puede ser originada por esto mismo, por falta de irrigación, falta de lo que es la protección de un área del cuerpo humano. Estas se relacionan a veces con fenómenos gástricos, mala digestión, etc. O también bacterias, proliferación de bacterias a nivel de la cavidad oral. En este caso de la cavidad oral. Eso es una úlcera en general, pero estamos en la úlcera gástrica. Gastritis, úlcera péptica y úlcera gástrica. Ahora bien, aquí hay tres diagnósticos importantes. La gastritis aguda, la úlcera gástrica y úlcera péptica. ¿Cuál es la diferencia? Una gastritis no quiere decir la gastritis puede originarse cuando hay una gastritis generalizada del estómago por estrés, por desbalance de los factores protectores, etc. Después de digestión de medicamentos como los AINE, aspirina, etc. Pero esto se desarrolla de forma general, toda la mucosa, gastritis generalizada del estómago. Haces una gastroscopía y prácticamente lo ves todo rojo sin un punto exacto de ulceración. Esto es importante. La úlcera gástrica es la misma úlcera péptica que está en el estómago. Fíjense, todas las causas que producen una úlcera péptica pueden producir la úlcera gástrica, pero que el estómago tiene sus propias características relacionadas inclusive con el Helicobacter pylori, como lo dijimos, etc. Pero está en el estómago. Ahora, la úlcera péptica puede estar en el esófago, en el estómago o el duodeno, pero tener prácticamente la misma fisiopatología de la úlcera gástrica, pero se produce en esófago, estómago y duodeno. Esa es la úlcera péptica. Por eso digo que la úlcera péptica puede ser úlcera péptica gástrica, úlcera péptica esofágica y úlcera péptica duodenal. Ese es el concepto que damos para seguir adelante. ¿Cuál es la epidemiología de la úlcera, en este caso gástrica? Fíjense que del 5 al 10% de la población general puede padecer de úlcera. Es bastante. Recuerden que las tensiones han aumentado, el estrés ha aumentado, que es un factor importantísimo de producción de esta patología, etc. Ahora, aumenta el porciento
cuando las personas tienen asociada o se les demuestra el Helicobacter pylori gástrico, haciendo vida en esta cavidad. Aumentó, fíjense, prácticamente hasta un 10% más de presentación. Es más frecuente entre 50 y 65 años. No discrimina sexo, no importa. ¿Ve? No se ha determinado exactamente. Puede variar del sexo, muchas veces, si fuma o no fuma, si hay Helicobacter pylori o no en ese grupo de personas, pero el sexo no influye hasta ahora en esto. Y más frecuente en la curvatura menor. Fíjense, hay teorías, no quiero meterme en eso, porque en realidad cuando se estudia la úlcera, hay teorías que hablan de que el úlcera de la curvatura mayor, esas úlceras pueden ser metástasis, pueden ser malignas, pueden ser o malignizarse. Hay la duda de si ya eran cáncer desde que se formaron. ¿Ven? Fíjense, y no es una malignización. Y las úlceras de la curvatura menor son las características pépticas, que son los desbalances de los factores protectores y agresivos de la cavidad gástrica. Prácticamente son benignas. Y la úlcera de la curvatura mayor puede ser benigna, no tiene nada que ver. Y está sometida a los mismos factores que la de la curvatura menor. Pero se dice que si era maligna, puede ser que sea maligna desde que comenzó ese proceso. Así que eso lo aclaro porque lo pueden buscar en la bibliografía, en realidad, pero prácticamente estos son los conceptos. Ahora, otra diferenciación importante. Se ha oído hablar de las úlceras de Cushing versus Curling. Las úlceras de Cushing son aquellas que se deben fundamentalmente. Es un poquito difícil diferenciarlas, porque en ambos casos hay un estrés que puede provocar un estado del cuerpo humano que puede estimular la producción o el desbalance de esos mecanismos de compensación gástrico. Pero la úlcera de Cushing aumenta con la estimulación vagal por el ácido clorhídrico. Úlceras de estrés, sobre todo, traumatismo, después de grandes traumatismos, accidentes o un paciente que esté bajo ventilación mecánica, ¿me entienden? Esto es importante. Puede sangrar y puede ser que se formó una úlcera de Cushing. Este paciente no venía padeciendo de úlcera, ni nada, ni de gastritis, pero bajo ese estado, por ese estrés, se produce este tipo de úlcera. Y están las de Curling, que es el desprendimiento. Hay una teoría sobre el desprendimiento de la mucosa, porque prácticamente se producen en los quemados, las grandes quemaduras, por una disminución del volumen plasmático. Porque recordar que en el paciente quemado se pierde mucho plasma y prácticamente hace que la mucosa se lesione y se desprenda y dé lugar a estas formaciones ulcerosas, y ahí le llaman entonces úlceras de Curling prácticamente. Y también se ve en traumas cerebrales, lógicamente, traumas cerebrales, porque estos traumas cerebrales tienen asociados los desbalances hidroelectrolíticos generalizados, y el paciente muchas veces está en coma también bajo una ventilación mecánica, y es muy difícil por eso decir que hasta aquí es Curling y hasta aquí es Cushing, porque es muy difícil. O hasta aquí es una úlcera normal. Lo que sí está la historia del paciente, los antecedentes, porque un paciente que empiece con una úlcera a partir de estos estados está en una de estas dos y no en una descontrol péptico, por ejemplo, o de gastrina, etc. O no es un Soling-Ellison, etc. Vamos a recordar cuáles son los factores agresivos y protectores de la úlcera, de ambos. Los agresivos, el ácido clorhídrico, el pobre ácido clorhídrico, que es el que con esa bomba de protones nos ayuda a segregarse y a hacer la digestión de ese alimento que llegó, porque ahí no hay un hombre con un pico, una pala, rompiendo los alimentos. Alguien tiene que romperlo. Entonces está la motilidad gástrica, las sondas gástricas y ese ácido para poderlo digregar, para que sea absorbible en el resto del tubo digestivo. El Helicobacter pylori, un factor que ya se sumó a los agresivos. La pepsina,
el tabaco, el alcohol y los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos. Se sumaron y entonces tenemos, ¿quién nos protege? La producción de moco, la prostaglandina, el bicarbonato y el flujo sanguíneo. Por eso el flujo sanguíneo importante de esa mucosa, por eso es que el estómago está tan irrigado. Cuando falla esa irrigación o hay uno de estos exagerados factores, yo pusiera también, como factores protectores, no fumar o no fumar en exceso, no alcohol o no tomar en exceso y no ingerir los AINE si no es necesario. Muchas veces, señores, hay que tomarlos porque es la balanza. O aguanto el dolor o los tomo. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que tomarlos con leche, con alimentos, como el facultativo los indique, etc. Aquí les pongo un ejemplo de esta laminita, donde se hablan de otra manera de los factores nocivos, endógenos, que son el HCl, la persina y sales biliares. Las sales biliares, fíjense, las sales biliares son alcalinas, pero puede haber una gastritis alcalina. Cuando hablemos de gastritis gástrica, vamos a ver también que puede existir una gastritis alcalina, que no tiene que ser gastritis ácida. Importante. Y los exógenos, seguimos con el alcohol, la bacteria, los AINE, que es un efecto tópico. Tópico, no endógeno. Por eso fíjense que por aquí, miren como elementos subepiteliales, tenemos los AINE también, los AINE tópicos, y miren cómo cuando lo ingiero, a través del flujo sanguíneo pueden alterar el moco visible, el moco soluble, y alterar los factores defensivos, como el bicarbonato. Recordad que el bicarbonato es uno de los elementos que logra mantener un pH lo más cercano al 7 posible, pero como lógicamente sabemos que el pH de la mucosa gástrica es de 2 a 3, porque esa es la presencia de ácido. Así. O sea que hay elementos epiteliales, elementos preepiteliales y elementos subepiteliales. Entre ellos son los que tienen relación directa con la mucosa, los que están producidos dentro de la célula, como la bomba de protones, y los que vienen a través del flujo sanguíneo. Muy importante. ¿Cuáles son las causas directas de la úlcera gástrica? Desbalance de los factores protectores y agresores, lo que acabamos de ver. Infección gástrica por Helicobacter pylori, aquí la iba para acá, cuidado. Y medicamentos que los AINE, ácido acetilsalicílico y corticoides, o los elementos que son muchas veces ciclos de corticoides para una inflamación, etcétera, que hay que tomar. Muy importante, Aquí, esto son las causas prácticamente directas de la úlcera. Ahora bien, los siguientes factores o condiciones también aumentan el riesgo de padecer de úlcera. Estar con un respirador mecánico que produce las úlceras de Cushing, ¿se acuerdan? Que lo vimos hace un momentito. Tratamiento con radiación, cuando se hace el tratamiento con radiación para quizá una neoplasia de la abdominal o la parte más inferior del esófago en el tórax, por ejemplo, puede afectar la úlcera, producir lesiones celulares, etcétera, cambios en la estructura celular y puede alterar, inclusive puede tener relación con el proceso anárquico proliferativo. El estrés, que ya lo mencionamos, el alcohol nos falta y el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Y los AINE también. O sea, estos son factores de riesgo muchos son modificables. El estrés es un poquito difícil de modificar, como saben. Si está sometido a un estrés, es bien difícil muchas veces controlarlo. Los AINE se puede controlar, la aspirina controlar, el alcohol también. Y no estar sometido a tratamiento por radiación, esto lo controla el facultativo. Hay que ver la cantidad de placas que te has hecho, si las debo seguir haciendo, la cantidad de rayos X, etcétera, para ver, esto lleva su análisis, etcétera. Por eso es que las personas que trabajan como técnicos de rayos X, que trabajan bajo estas características, usan un delantal de plomo y tienen un indicador, un sensor,
que le dice la cantidad de radiaciones a la que ha estado sometida y le pueden darle vacaciones, tipos de alimentos especiales, etcétera, para que los proteja. Causas de úlceras gástricas secundarias o factores externos. Por ejemplo, el Soling-Ellison. El Soling-Ellison, que es un tumor de páncreas que es productor de gastrina-like, y estimula al final, a través de los mecanismos de la histamina, la producción o estimulación de la acetilcolina, y al final aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Un grupo A, los grupos A y O. El grupo A se ha planteado que tiene un mayor grupo de células parietales por milímetro cuadrado. El grupo O es candidato por un problema sanguíneo de irrigación hacia a padecer de lo que es alteraciones de la mucosa por esa misma irrigación, que sangra más, el paciente es pues, más propenso a sangramiento digestivo, es más propenso a lesiones de úlcera gástrica, de las lesiones de la mucosa. Y el estrés son factores externos que tienen mucha relación con la formación de las úlceras. ¿Cuál sería un paciente con úlcera? ¿De qué se queja? Se queja de dolores epigástricos. Dolores epigástricos, pesadez, sensación de plenitud o náuseas, con un poquito de alimento que coma ya está lleno, se siente lleno, es increíble. La pirosis, que es el dolor punzante, quemante a nivel de epigastrio. Dolores que se alivian con la leche, muchas veces se alivian con leche. Igual la gastritis, y es un poquito parecida a la úlcera, se alivian muchas veces con la leche. Aunque hay un mecanismo vamos a puntualizar bien futuramente cuando veamos la gastritis, que comes, te duele, comes, no te duele, te alivia. Esa diferenciación hay que ver cómo la asemejamos. ¿Tengo úlcera o tengo gastritis? Pero en realidad es un poquito difícil de diferenciar. Hematemesis o melena, la hematemesis o melena. La hematemesis, no a confundir con fíjense, puede ser que haya una tos con hemoptisis, o sea, los sangramientos. Una hemoptisis, por ejemplo, un paciente tuberculoso va a digerir parte de esa sangre y después puede presentar una melena. Esa melena no es por úlcera gástrica, es porque tiene una neoplasia o tuberculosis, y ahora está dando ese error diagnóstico, ese falso positivo. La hematemesis, o puede ser hematemesis o hemoptisis, se parecen mucho. Cuando hay una lesión grande de pulmón que sangra, se parece mucho. Pero en realidad, fíjate que la hematemesis por lo general es como sangre oscurita, digerida, no tan roja, a no ser que sea un sangramiento masivo. Hay que tener cuidado. Estos son un poquito la semiología de la úlcera gástrica. Este paciente se viene quejando de problemas personales, problemas de estrés, está en un problema de divorcio, de litigios legales, etcétera, o en un estado de estrés muy fuerte y se ve ansioso, etcétera. Esa es más bien la semiología del paciente con úlcera. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia o sangramiento, digestivo alto. Llamamos así digestivo alto porque es por encima del ángulo de Trace. Esta sangre va a salir como borra de café, como melena, etcétera, en las partes de las heces fecales. Puede haber una perivisceritis, la úlcera penetrante. Esto puede llevar a lugar a úlceras, etcétera. Síndrome de Bowberet, vamos a ver eso en un futuro. Perivisceritis, úlcera perforada, síndrome perforativo abdominal. Vamos a ver después las vísceras huecas, cuando se perforan, dan un síndrome perforativo abdominal. Síndrome pilórico, cuando la úlcera está muy cerca del píloro, la inflamación cierra el píloro y el alimento no sale y se distiende el estómago con muchos vómitos. Todo esto son temas que vamos a ver. Dilatación gástrica aguda y malignización. Vamos al detalle de nuevo. La úlcera puede ser que desde que se formó
sea una neoplasia. O puede malignizarse. Ahí estábamos en curvatura menor versus curvatura mayor. En realidad, malignización. Diagnóstico: detención del Helicobacter pylori. Muy bien. En el aliento se hace la prueba de aliento. Vamos a ver. En la endoscopía, duodeno-gastroesofagoscopía, serie gastroduodenal. La serie gastroduodenal dando áreas de lesiones, defectos de lleno, etc. Pero el diagnóstico fiel lo tiene la duodenogastroscopía, con una visión específica y de paso toma de biopsia, la biopsia de esa área. Y la biopsia transendoscópica para ver el resultado después, que ahí puede aparecer signos inflamatorios puramente con leucocitos, macrófagos, etc. O puede aparecer Helicobacter pylori, aunque el diagnóstico de Helicobacter pylori es por aliento, se hace por el aliento. Miren aspectos de la úlcera, cómo puede aparecer. ¿Ven? Esta es una úlcera prepilórica, este es el píloro. Miren aquí, ahí está, miren la úlcera. Aquí son varios tipos. Esta es más una úlcera antigua, necrótica ya. Esta parece que es más activa. ¿Ven? Prácticamente en la gastroscopía. El Helicobacter pylori, como les digo, es para úlceras y gastritis. Es por el pylori test, buscando el carbono 14 con amoníaco en el aliento. Esto es prácticamente, esto es un resumen del resultado. Esto es prácticamente, se hace un aparato, se busca el aliento y se analiza esas partículas de ese vapor de aliento que usted expulsó, se analiza, se siembra, se ve al microscopio, etc. y se da el diagnóstico de la presencia de Helicobacter pylori. Y esto contribuye a, esta es una de las causas de esa úlcera o relación con esa úlcera. Ok, ¿cuál sería el tratamiento general? Bueno, aquí hay el tratamiento profiláctico, que es el mejor tratamiento de todos los tratamientos. Recuerden que 1 gramo de profilaxis equivale a toneladas de curación, de tratamiento por curación. Reducir café, no reducirlo después que ya tiene la úlcera. Tratar de reducirlo lo que más puedas. Alcohol o irritantes gástricos, reducirlo lo que más pueda. Cada cual que se maneje como quiera. Pero recuerden que el cuerpo humano es de él y él tiene que decidir qué hacer con esos irritantes gástricos para su mucosa, para su estómago. Ese es de él. Así que cada uno, pero lo que decimos y podemos decir a través de este canal, de esto, es que son irritantes gástricos, irritantes de la mucosa gástrica, que hay que controlar su consumo, simplemente. Tratar el Helicobacter pylori. Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento. Se usan antibióticos como la amoxicilina, amoxicilina y metronidazol unidas. Muchas veces hay una fórmula muy conocida que tiene antibióticos, por ejemplo la amoxicilina, tiene además el metronidazol y tiene además el esomeprazol o lo que sería los bloqueadores de la bomba de protones. Y eso es un compendio que se da para así hacer un tratamiento de esa úlcera. Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la protección. Están los bloqueadores de la bomba de protones, que ya sabemos que el esomeprazol. En el video anterior explicamos cómo este mecanismo va a parar lo que es la bomba hidrógeno potasio ASA, o sea ATP ASA, y evita que el cloro salga fácilmente o que el potasio entre. Y este mecanismo de bomba de protones hace que disminuya un poco el encuentro entre el hidrógeno y el cloro, que son los que forman el ácido clorhídrico. Medicamentos que disminuyen la producción de ácido, como el Tagamet, la nisatidina,
Esto es por un mecanismo vagal, disminución directa de los, ya prácticamente, de los H2 histaminérgicos, de los H2 histaminérgicos. Antiácido neutralizante con medicamentos para proteger la mucosa, el calafate o sucralfato. Estos producen. También hay sustancias que se conocen como el bálsamo Shostakovich, que se ha usado, se usó, me acuerdo que lo usábamos en Cuba, tratamientos para todo lo que era, pero se puede encontrar en internet, lo pueden usar, controlado siempre, recordar, con el facultativo. Cualquier medicamento que yo mencione aquí, por favor, véanlo con su facultativo para, solamente menciono muchas veces medicamentos genéricos que ayudan y que ya están indicados, aprobados por la FDA y los menciono. Pero ¿cuál usted va a usar? El que su facultativo, su gastroenterólogo, su médico primario le indique. Así que mucho respeto a eso y yo respeto eso para que no haya problema con esto. Bueno, pues nada, la úlcera puede tener aspectos, otros aspectos más profundos. En realidad, recordar que siempre, como ustedes ven, siempre voy más a la anatomía o a la fisiopatología que en sí a la enfermedad como tal. Subo un poquito algo de semiología, pero mi objetivo fundamental es que se entienda cómo se produce esa úlcera, cómo se produjo esa úlcera, qué factores la llevaron a producirse para poder atacarla. Bueno, a todos los que me vean, el que vea que haya llegado hasta el final, fíjense que siempre hablo al final esto para que prácticamente se lo gane el que llegue al final. Le digo la verdad, muy contento con todos los comentarios que me hacen. Muchas veces hay quien pone, doctor, su canal es oro. Bueno, en realidad, en honor a y haciendo, y no soy muy modesto, me dedico fielmente no a que me haga ese comentario, sino a lo que causó ese comentario. ¿Qué causó ese comentario? Respeto a todo el que me ve, fundamentalmente porque es su tiempo que lo va a dedicar a ese rato. El tiempo es oro, lo que es oro es el tiempo, y yo dedico tiempo en tratar de enseñar y llevar conocimientos adecuados con un nivel para que muchos puedan entender y orientarse en qué va a estudiar. Eso es lo que es oro. Por eso es que dicen que mi canal es oro. Quizás porque yo trato de que lo que yo hable se convierta en oro para el que lo ve. No para mí, para el que lo ve. Fíjense que suscríbase, denle a la campanita para que le lleguen todos mis videos y no tenga miedo a hacerse miembro del canal por dos motivos. Un motivo es, suponiendo que usted se haga miembro del canal, no tiene objetivo de establecer conmigo ninguna comunicación, pero me va a ayudar mucho a este tiempo que yo dedico al canal. Y gracias de antemano si se decide hacerse miembro del canal. Hay diferentes niveles. Si ya usted quiere establecer conmigo por interno una comunicación para tutoría, etcétera, puede hacerlo con esa idea. Vamos a suponer que usted no pueda. Pueden haber 4 estudiantes o 3 estudiantes que puedan reunir las condiciones económicas para pagar uno de esos niveles, y a los tres podemos preparar las condiciones y darle temas específicos que ustedes quieran. Sé que tengo un público prácticamente en formación y muchas veces no cuentan con las condiciones adecuadas para poder pagar mensualmente un canal, aunque sea barato, porque es bien barato. Pero bueno, no culpo a nadie, y mis videos son gratis y me esfuerzo por dar la mayor información en los videos que son libres de pago, que son free en YouTube. Así que tranquilo con eso. Están los Super Sans, que pueden materializar el Super Sans con un pequeño pago a este canal, que ayudaría también. Y solamente es una vez, lo puede hacer una vez cuando usted quiera y no se compromete a ese pago mensual.
Y está compartir y suscribirse. Es una gran ayuda y es gratis, no cuesta. Suscribirse y también compartir los videos más y más y más. Pues eso va a dar lugar a más visualizaciones y eso me ayuda a adquirir alguna ganancia. He hablado un poquito de economía, un poquito de contabilidad, no por nada, sino porque es lo que me ayudaría a dedicar más tiempo a esto. No voy a cerrar el canal aunque nadie se haga miembro del canal. No voy a cerrar el canal aunque nadie me dé Super Sam, porque mi objetivo se está cumpliendo y es enseñar. Así que nada, seguimos adelante. Y fíjense que muchas gracias a todos. Y les digo algo, todo camino, por más largo que sea, comienza por un pequeño paso. Si tienes una idea de hacer algo, no vas a lograrlo jamás si no lo empiezas. El primer paso es el comienzo de todo lo que vayas a realizar. Así que seguimos adelante, sigan adelante y nos vemos en el próximo tema probablemente vamos a hablar de Solinger Ellison. Tema importante, bonito, que en que el estómago se ve agredido por otro órgano llamado páncreas, aunque no hemos hablado del páncreas, pero bueno, por la producción de gastrina, gastrina-like, una sustancia que se parece a la gastrina del estómago y estimula la producción de ácido y produce úlceras gástricas de causa externa. Así que seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema.